En este programa de Avance Legislativo presentaremos las iniciativas de la semana, mostraremos todo lo relacionado al 107 aniversario de la Revolución Mexicana y en la sección Conoce a tu diputado hablamos con Adriana Fuentes Telles. Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado, así como 167, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta alta representación a efecto de presentar punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, para que establezcan las acciones afirmativas necesarias en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para que se dé mantenimiento urgente y doten de los calentones suficientes en todas las escuelas de educación pública del Estado, previniendo la temporada fría al tenor de la siguiente exposición de motivos. En los últimos años, Chihuahua ha sufrido una serie de frentes fríos en donde se ha disminuido la temperatura de manera considerable, haciendo que nuestra población tome medidas para resguardarse de las bajas temperaturas. La suscrita, en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo ante esta honorable representación popular en uso de las atribuciones conferidas en lo dispuesto por los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, a presentar iniciativa con carácter de urgente resolución con proyecto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, así como a los 67 ayuntamientos para que desde sus respectivos ámbitos de competencia implementen las acciones de diagnóstico, detección, prevención y combate a la diabetes mellitus, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. En días recientes, el secretario de Salud Federal, José Narro Robles, reveló una alarmante estadística de muertes de mexicanos y mexicanas por causa de padecer diabetes, manifestando que en el último año el número de decesos se incrementó de 98.500 a más de 105.500 personas. Una vez que se llevó a cabo el análisis detallado del asunto en cuestión, esta Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales formula las siguientes consideraciones. Como lo menciona el iniciador, el trabajo realizado en este Poder Legislativo, especialmente en las comisiones, es muy dinámico, en las cuales se desarrolla la mayoría de los trabajos de esta Asamblea, pues es en ellas donde se analizan las iniciativas y demás asuntos presentados, ya que estas son órganos constituidos de manera plural, para facilitar la observancia de las atribuciones del H. Congreso del Estado. Se clasifican en ordinarias o de dictamen legislativo, de fiscalización, las jurisdiccionales y las especiales, así como los comités que también les son aplicables en lo conducente a lo relativo a las comisiones. De igual manera, compartimos la preocupación del precursor al mencionar que la mayoría de los diputados y diputadas integrantes de este Poder Legislativo son de ciudades o localidades fuera de la capital, por lo que tienen el deber legal de representar los intereses de la ciudadanía, así como realizar gestiones pertinentes ante las autoridades competentes, con la finalidad de que sean atendidas las necesidades colectivas de la sociedad chihuahuense, lo que los obliga a estar en sus distritos por los cuales fueron electos, a los que por el principio de representación proporcional residen en dichos lugares, lo que hace necesario que aún en los periodos ordinarios de sesiones los legisladores y legisladoras tengan que permanecer en sus lugares de origen o que tengan que visitar sus distritos para atender los planteamientos, peticiones o necesidades de sus representados, lo cual en varias ocasiones limita la posibilidad de que se pueda convocar a reuniones de las diversas comisiones o comités ante la ausencia de los diputados y diputadas, quienes son actualmente los que pueden legalmente citar a las reuniones para conocer y aprobar en su caso los asuntos turnados a las mismas con la debida prontitud. Más es un improvisado que digas tiene una licenciatura en X, sino que tiene que acreditar la experiencia en el ramo.
Yo conozco infinidad de personas que no son contadores o que no son expertos en la finanza en ese sentido y que tienen un excelente resultado en la administración de los recursos. Y les puedo dar muchos nombres y muchos puestos en la zona en la cual yo represento de mi distrito y exitosos en ese sentido. Ese es el afán del iniciador. Ya lo demás, bueno, pues son rumores en este sentido de que va dirigido a una persona, no, sino que se abra ese abanico para las propuestas. Esto no limita para que dentro de esas propuestas haya contadores, haya expertos en la finanza y bueno, aquí ya los diputados tendrán en su momento la cuestión de decidir si va uno o va otro. Es simplemente que se abra ese abanico en esa situación. Y por otro lado, bueno, pues dentro de esta iniciativa es agilizar la cuestión de las comisiones, que no se ha mencionado también en esa situación, de agilizar la cuestión del proceso de las comisiones en el sentido de, bueno, ocupar los medios electrónicos, de tener que hacer esos trabajos los diputados para acelerar las comisiones. En ese sentido va esta propuesta, resumiendo a su pregunta. Bueno, aquí somos repuestados y por eso es el Parlamento y es la cuestión del Congreso, de poder llegar a esa discusión y es muy respetable el posicionamiento de cada uno de ellos. Yo simplemente digo que se abre ese abanico a que haga una propuesta cuando se llegue a un puesto de esto de definirlo. Por supuesto que le digo, yo no se está limitando a ningún profesionista cuando se vaya a hacer esa propuesta, de un contador o un experto en finanzas. Si tiene la experiencia y que yo conozco en el ramo y ahorita si quiere les doy yo nombres y detalles de eso, de dónde hay una experiencia relevante en este sentido de que son exitosos. Pero bueno, la decisión, recordemos que al último es de los 33 diputados cuando se elige alguna secretaría, no exclusivamente. Y esa es la cuestión de la Secretaría de Administración exclusivamente. En las otras secretarías no se mueve ni se toca ni una coma al sentido, en este sentido, de los asuntos institucionales y del legislativo. No se toca ni un punto en esas cuestiones de los requisitos. Así es, en ese sentido, y que se abra la cuestión del abanico. La decisión, insisto, es en los 33 diputados cuando se elige o cuando se propone y se tiene que definir. Y bueno, yo soy respetuoso de los comentarios de los demás compañeros. El Congreso del Estado, con el fin de festejar el 107 aniversario de la Revolución Mexicana, realizó sesión solemne en donde inició este levantamiento de armas con Toribio Ortega en Cuchillo Parado, Chihuahua. Los diputados fueron recibidos y fueron partícipes además de una cabalgata que los habitantes de Cuchillo Parado realizaron como festejo por esta fecha tan importante. Al ritmo de la banda de guerra del municipio de Ojinaga, escuelas, representantes de gobierno y los mismos diputados marcharon hasta donde se realizó esta sesión solemne por el 107 aniversario de la Revolución Mexicana.
Bueno, muy contentos por estar hoy aquí, 14 de noviembre, en el seccional de Cuchillo Parado, municipio de Coyame, Chihuahua, en esta reunión de aniversario de levantamiento en armas de Toribio Ortega. Es un municipio de Coyame que corresponde a mi distrito y pues como tal hemos estado al pendiente aquí de Coyame y de Cuchillo Parado, que en este tipo de eventos donde están los tres poderes del Estado, el judicial, ejecutivo y legislativo, viene a traer aquí a este municipio en estos días un atractivo importante de venta de sus artesanías, de sus quehaceres aquí en este municipio y darlo a conocer a nivel estatal. Es para mí un motivo de honda satisfacción participar por segunda ocasión en esta ceremonia, la que celebramos al inicio de la Revolución Mexicana. Conmemoramos hoy la valentía y la decisión de un puñado de chihuahuenses que, encabezados por Toribio Ortega, pusieron en riesgo su vida para defender el valor supremo de la legalidad. Desde este lugar, algunos valientes y quienes lo seguían convocaron al pueblo de Chihuahua a sostener la ley contra el intento de restaurar la tiranía y la injusticia y la desigualdad. La revolución es un legado que nos pertenece a todos y a todas los chihuahuenses, y a todos y a cada uno de los mexicanos. Ella sintetiza nuestros ideales y valores más profundos. Es y deberá seguir siendo un patrimonio colectivo. Sus banderas de libertad, justicia y equidad aún ondean con fuerza en esta tierra y en la conciencia nacional. Hoy, ante la figura del patriota Toribio Ortega y de Francisco I. Madero, celebramos con orgullo uno de los sucesos que nos definieron como sociedad y como país. También honremos esta gesta revolucionaria, reconocemos a las mujeres y a los hombres que ofrendaron su vida por un Chihuahua y un México libre y democrático. Reconocemos el heroísmo de quienes alzaron su puño y su voz en contra de la exclusión como forma de gobierno, en contra de la violación de los derechos de las personas y en contra de la desigualdad y de la supresión de las libertades. Hoy, 14 de noviembre, honremos a nuestra gente, honremos a nuestro Estado, honremos a cada chihuahuense que participó en el primer levantamiento armado que consolidaría nuestra revolución. Honremos a nuestro máximo exponente de esta región, don Toribio Ortega. Y por qué no decirlo, vanagloriemos aquella entrevista que tuviera lugar en marzo de 1908 por Porfirio Díaz a un periodista extranjero, la cual sería sin duda uno de los acontecimientos más relevantes de la historia moderna de México y considerada como decisiva para el proceso que dio inicio al movimiento revolucionario. Es para mí bastante recompensa ver a México elevarse y sobresalir entre las naciones pacíficas y útiles. No tengo deseos de continuar en la presidencia, y si esta nación está lista para una vida de libertad definitiva. No importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios, me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. No solamente el país fue sacudido hasta sus cimientos, sino los países y empresas extranjeras se preocuparon por el futuro de México. Las corrientes políticas consideraron que la retirada de Díaz era su mejor oportunidad para llegar a ocupar la presidencia. La inquietud política adormecida durante más de 30 años surgió nuevamente con toda la potencia que había tenido antes. Se notó con mayor claridad que el régimen estaba carcomido, que caía no de ineficiencia, no de inaptitud, sino de falta de transformación. Díaz había cambiado al país, Díaz había hecho la paz, y en los 30 años de pacífico gobierno habían surgido nuevos hombres, nuevas tendencias, nuevas ambiciones y, en suma, un nuevo México distinto al que dejó Juárez. Y Francisco I. Madero quiso creer en las palabras de Díaz, a pesar de que ya antes había comentado que por eso, en unión con otros mexicanos, se embarcó en una nueva aventura política. Recorrió gran parte del país fundando clubes políticos antirreeleccionistas para iniciar la lucha democrática en pro de la presidencia de la República.
Aquí en Chihuahua se fundaron más de 12 ciudades y pueblos, clubes antirreeleccionistas como Chihuahua, Juárez, Parral y hoy donde estamos, Cuchillo Parado. La amenaza del antirreeleccionismo crecía incontenible en todo el país y el general Díaz estaba convencido de que esa fuerza arrolladora del audaz agricultor norteño no había logrado convencer y conmover al pueblo con sus discursos democráticos. Pero después de algunos meses, la percepción fue diferente y vieron en Madero un contendiente real. Francisco Madero, a sus 37 años de edad, fue aprehendido en compañía de Roque Estrada en la ciudad de Monterrey el 6 de junio, acusándolo de grave delito de insulto a la autoridad en la figura del presidente y con acto de rebelión por llamar a Porfirio Díaz tirano e invitar a sus seguidores a defender hasta con su propia vida el proceso electoral por venir. Es realmente un motivo de gran satisfacción estar por segunda ocasión aquí en Cuchillo Parado, en la celebración de un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Porque hace 107 años, un hombre de cuerpo pequeño pero de alma grande postuló unos principios y unos anhelos que parecen actuales. Unos principios y unos anhelos por los que 1 millón de mexicanos con su sangre regó los campos de México, para trasladar en la Constitución los ideales de justicia, de libertad, de igualdad. Y es precisamente esa épica gesta encabezada por Francisco I. Madero la que nos reúne aquí en Cuchillo Parado, que ha sido designado por la soberanía estatal del Congreso del Estado como la cuna, el inicio de la Revolución Mexicana en Chihuahua. Y empiezo por aquí. No soy ajeno, como ningún chihuahuense que se interese por la historia de nuestro estado, sobre la polémica que está abierta desde hace algunos años en torno de varios de los historiadores, algunos de gran prestigio entre nosotros, que han discrepado sobre dónde se inició formalmente la revolución en Chihuahua. Algunos dicen que fue aquí en Cuchillo Parado donde el Congreso finalmente lo decretó. Otros dicen que fue en San Isidro, en el municipio de Guerrero, en donde tuvo origen los primeros escarceos o las primeras movilizaciones militares que se anticiparon en hora temprana al llamado maderista a la Revolución Mexicana. Porque en Chihuahua, como en México, la polémica por quién inició la revolución, pues tiene que ver con una condición, diría yo, única de la Revolución Mexicana. Es la única revolución en el mundo que puso día y fecha, hora, para iniciar sus movilizaciones. La Revolución Mexicana fue convocada para iniciarse a las 6 de la tarde del 20 de noviembre. O sea, se le avisó al ejército federalista que se iban a levantar en armas los insurgentes revolucionarios. Y eso ha hecho que en distintas partes del país se peleen por decir quién inició la Revolución Mexicana. En el Congreso de la Unión, durante algún tiempo se abrió la polémica sobre este origen. Puebla reclamaba el origen de la Revolución Mexicana fundamentalmente, por la muerte de los hermanos Aquiles Cerdán, tras su llegada de una reunión del partido antirreeleccionista en la Ciudad de México. San Luis Potosí reclamaba la cuna de la Revolución Mexicana porque ahí Francisco I. Madero firmó el Plan de San Luis. Pues lo firmó ahí porque ahí estuvo preso. Si hubiera estado preso en Zacatecas, pues ahí lo hubiera firmado. Y en realidad, poco a poco, se han ido decantando esas polémicas históricas, esos debates a nivel nacional. Está claro que es Chihuahua la cuna y chispa de la Revolución Mexicana. Entre otras cosas, porque la Revolución Mexicana tuvo un solo ejército, un ejército verdadero y un ejército real, que fue el ejército villista de la División del Norte. Porque la Revolución Mexicana triunfó en Chihuahua y por los hombres de Chihuahua, y porque el ejército formado, el que dio seguimiento a los diferentes alzamientos, fue el Ejército del Norte. Y precisamente por eso el propio Porfirio Díaz, en su declaratoria de despedida, cuando reconoce que tiene que irse, dice que la revolución iniciada el año próximo pasado en Chihuahua
y esto lo decía en 1911. El propio dictador reconocía a Chihuahua como el origen y la cuna de la Revolución Mexicana. Adriana Fuentes Telles, diputada local por el Distrito 10 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, hemos presentado varias iniciativas, de hecho hasta el día de hoy hemos presentado 29 iniciativas. Estas, después de mi informe que fue el pasado mes de septiembre, esta semana pasada presenté la iniciativa para la cuestión de las placas a nivel estado. Esta iniciativa se trata de que no exista más replaqueo, que las placas que se vayan a cambiar, que se cambien ya por última vez, que estas placas tengan un color uniforme, porque cada gobierno en turno pone su color. Que ya sea un color uniforme, ejemplo, que sean placas blancas con letras negras, cafés, y si se quiere poner el escudo de Chihuahua, que se le ponga. Sin embargo, que ya no se vuelvan a cambiar estas placas, tanto para automóviles, motocicletas, camiones, en fin, todo lo que utilice placa, y que las placas ya se queden permanentemente y que solo se esté utilizando un engomado en el vidrio y que este engomado se esté cambiando anualmente. Por supuesto que tenga un precio mucho menor, que sea el precio de la unidad de medición, que aproximadamente está entre 70 y 75 pesos. El día de hoy les comento que ya se dictaminó esta iniciativa en la Comisión de Hacienda, en la cual yo funjo como secretaria, y espero la próxima semana subirla al Pleno y poder votarla. Perfecto. Diputada, se acerca fin de año y el siguiente año va a ser un año un poco... movido. Sí. Me gustaría mucho que me regalara un mensaje a los televidentes, a las personas de su distrito, que el siguiente año se va a seguir trabajando de la misma forma. Por supuesto. A ver, esta es una legislatura corta. ¿Por qué? Porque esta legislatura es solo de 2 años. Pero con muchísimo gusto les mando un caluroso abrazo, saludo a todas las habitantes, no solo de mi distrito, sino de Ciudad Juárez, de todo Chihuahua, y comentarles que sí va a ser un año muy movido electoralmente. Sin embargo, seguiremos trabajando, y sí voy a estar en las boletas. Todavía no sé en qué, pero sí voy a estar en las boletas. Hay que esperar tiempos. Ya les comento, les adelanto que ya para finales de este mes tendremos candidato a la presidencia de la República por nuestro partido. Y estos tiempos son de suma importancia, pero les comento, tanto las senadurías, las diputaciones federales, los municipios grandes, muy importantes para todo el país, todos son importantes, pero los grandes, la definición la tomará tanto el candidato como el presidente. Así es que yo creo que hay que esperar tiempos, que ya los tenemos aquí, pero por supuesto que desde donde estemos seguiremos trabajando. El Poder Legislativo de Chihuahua declaró desierta la modalidad de comercio e industria del reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística, edición 2017, en el que respecta a la categoría turística, no se obtuvo persona ganadora, dado a que el único registro no acreditó los méritos necesarios en relativo a enaltecer la práctica empresarial como factor de desarrollo económico, humano, social y ambiental. Lo anterior fue aprobado por las y los integrantes del jurado calificador, quienes determinaron por unanimidad de votos no otorgar reconocimiento alguno en la categoría turística y declarar desiertas las otras 2 categorías.
Por mayoría de votos, el Poder Legislativo autorizó al municipio de Bocoina para que celebre contrato de inversión pública a largo plazo para la adquisición y suministro de equipos nuevos con tecnología LED para las luminarias de alumbrado público. Dicho contrato será hasta por la cantidad de 15.973.944 pesos y con ello se adquirirá para la modernización y sustitución de la luminaria pública en totalidad del territorio del municipio solicitante. En sesión ordinaria de la 65ª Legislatura del Congreso de Chihuahua, los diputados locales exhortaron a la Secretaría de Comunicación y Transportes del Poder Ejecutivo Federal para que modifique el acuerdo publicado el 25 de septiembre del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se fijan las características y especificaciones del instrumento de identificación vehicular en el país. La diputada Adriana Fuentes Telles señaló dentro de la exposición del dictamen que la petición va encaminada para que se pase de ser canje de placas metálicas cada 3 años a la actualización de un engomado en el vidrio del vehículo cada año y no exista replaqueo, calcomanías de identificación y revalidación, tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, la asignación de la numeración correspondiente a cada entidad federativa y disposiciones por su otorgamiento y control, así como la licencia federal de conductor. El Pleno del Poder Legislativo se trasladará a Santa Rosalía de Camargo el próximo 22 de noviembre del 2017, con la finalidad de realizar sesión solemne para la conmemoración del 220 aniversario de la fundación de la conocida como la Perla del Conchos, para la cual se declaró recinto oficial el Auditorio Cultural de Camargo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Jesús Villarreal, expuso el dictamen de decreto por el cual se hizo la declaratoria para la realización de la sesión solemne en el recinto ubicado en la avenida Benito Juárez, Centenario y Francisco Saravia, Colonia Centro. Para tal efecto, se hace extensiva la invitación a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial para que acudan al acto protocolario. El Poder Legislativo solicitó al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social se lleven a cabo acciones de remediación en el ecosistema artificial del Parque Central Poniente de Ciudad Juárez, principalmente para que se dé atención y mantenimiento al lago que está ubicado en dicho lugar y a la vez para que se mejoren las condiciones de agua de él. El diputado Eber Quesada, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, explicó que la petición surge debido a que actualmente las condiciones en las que se encuentra el lugar dan la impresión de abandono, ya que el agua se aprecia contaminada y se percibe un fuerte olor fétido en todo el parque. Gracias por acompañarnos en su programa Avance Legislativo.